tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues ya estamos haciendo una nueva entrega de Relatos Ocultos de la Mente. Hoy estoy solo nuevamente. Sí, Fer tuvo un pequeño problema, tuvo una microcirugía, entonces está enfermita, está en reposo. Pero bueno, le mandamos un abrazo y esperando se recupere pronto para que nos acompañe en Relatos Ocultos de la Mente. Recuerda, estamos en YouTube todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Y síganos en nuestras redes sociales porque hay sorpresas. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram. Ay, por ahí estábamos grabando un video para TikTok que va a quedar genial, ¿verdad, Bruno? Así es, así es. Que no se lo pierdan porque va a estar bueno esta nueva entrega en TikTok. Y también ya estamos haciendo las pruebas del podcast. Próximamente también nos encontrarán en podcast. Pero bueno, les tenemos sorpresas, o sea, no estoy tan solo. Me acompaña el señor Cuau. A ver, que salude el señor Cuau a la cámara. Y tenemos también a una nueva integrante de la familia de Relatos Ocultos, la señora Quetzal, es su novia de Cuau. Por ahí va relacionado el video que van a encontrar en TikTok porque está genial, se van a divertir. Pero bueno, vamos a continuar con esta segunda entrega sobre asesinos seriales mexicanos. Como recordarán, la sesión pasada hacíamos una diferenciación entre lo que es esta parte de la psicopatía y la sociopatía. Entonces, ¿por qué? Porque muchos asesinos seriales tienen estos trastornos de personalidad. Pero bueno, vamos a seguir explorando un tanto lo que es esta parte del perfil del asesino serial. Porque bueno, comentábamos, hay diferentes formas de asesinato, ¿no? Desde el asesinato simple, lo que podría ser un multihomicida, que para ejemplificar, digamos, sería, no sé, un asesino a sueldo, un sicario de la mafia, o también esta parte del genocidio. Aquí, bueno, pues recordando, es una parte, bueno, estas personas que a través de su odio racial, religioso, demás, asesinan en masa en un evento, entonces, pero tiene esa parte del odio hacia cierto credo, hacia cierta raza poblacional. Pero bueno, el asesino en serie, comentábamos que es una persona que deriva al término serialidad por el hecho de que sus asesinatos siempre están relacionados el uno con el otro, ¿sí? Entonces busca un perfil de víctima y en el momento de realizar el acto también tiene llamémosle un protocolo para asesinar. Entonces, estas características son los que le dan esa parte de la serialidad. Pero vamos a integrarnos o a explorar un poco más de esa mente asesina. ¿No te da miedo, Bruno, que vayamos a entrar con este tema? Sí, un poco, pero pues sin miedo al éxito. Porque es algo, o sea, muy complicado, ¿no? Hablábamos de esa parte de la serialidad, o sea, del asesino, de su mundo interno, de su forma de pensamiento. Y decíamos que, bueno, no por el hecho de tener una sociopatía o una psicopatía, quiere decir que, bueno, va a ser un asesino serial, sino tuviéramos cientos y miles aquí en México de asesinos seriales y no. ¿Por qué? Porque siempre dentro de estas enfermedades también hay un grado de represión. Y tiene que ver también con el aspecto formativo, el aspecto en el cual nos estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones que tienen que darse para que una persona se convierta en un asesino serial. Obviamente decíamos, el sociópata se hace, o sea, se va construyendo. El psicópata ya trae esa información genética, pero aún así todavía tiene que haber muchos eventos en su vida para que
vaya a desarrollar este tipo de trastorno de la personalidad, porque a fin de cuentas termina siendo un trastorno de la personalidad. Entonces, el día de hoy nos vamos a meter más en esa mente. No sé si el señor Cuau o la señorita Ketz hayan sido, no sé, o sea, hayan tenido un suceso de serialidad en sus vidas pasadas, ¿no? O sea, hayan sido, no sé, a lo mejor se encontraron en su camino un asesino serial y por ahí nos los despacharon al otro mundo y por eso los tenemos el día de hoy aquí. Pero bueno, lo malo es que nada más nos dejaron la pura cabeza, no el puro cráneo. Si hubiera traído todo el cuerpo, hombre, para tenerlo aquí, pero en fin. Ya nos contarán algún día sus experiencias, tanto la señora Quetzal como el señor Cuau. Pero vamos, ahora sí vamos a adentrarnos en esta parte de la mente, en esta parte del pensamiento del asesino serial. ¿Cómo se deriva el término de asesino serial? De aquí tenemos que derivar esta parte porque, o sea, la serialidad tiene que ver con varios eventos relacionados, con varios eventos similares para que se dé la serialidad. Hay algunos autores que dicen que un asesino serial es aquel que comete 3 asesinatos o más en una forma sistemática, ¿sí? ¿Por qué sistemática? Porque ya hablamos del perfil de la víctima y del protocolo para el asesinato. Entonces, si nosotros encontramos 3 diferentes víctimas con los patrones recurrentes de serialidad, entonces ahí estaríamos hablando de que existe un asesino serial. Vamos a ver el perfil. En próxima sesión vamos a hablar ya específicamente de varios casos en México, porque bueno, estamos enfocando esto a México. Entonces vamos a hablar de varios asesinos seriales mexicanos. Pero vayamos a tomar esta parte. Decíamos, para que se considere un asesino serial, debe de haber por lo menos 3 asesinatos con este protocolo de ejecución de asesinato, ¿sí? Entonces, hay asesinos seriales que se distinguen por el hecho de una víctima en particular. Bueno, todos los asesinos seriales tienen una víctima en particular. Entonces, ejemplifiquemos un poco. Si nosotros encontramos 3 asesinatos o más de, por ejemplo, una persona blanca de determinada edad que fue atada, que fue amordazada, que fue, no sé, violentada en esta forma hasta generarle la muerte sistemáticamente, entonces ya estaríamos entrando en esa parte de serialidad. Ahí ya presumiblemente podemos intuir que hay un asesino serial. Esto también tiene otra característica. Hay un lapso de tiempo de enfriamiento entre cada uno de los asesinatos. Obviamente, vamos a empezar a adentrarnos un poco más en la mente criminal, pero después de cometer un crimen, el asesino serial tiene un momento de depresión. Aquí a lo mejor encontramos una contradicción porque van a decir, oye Manuel, es que tú la semana pasada nos dijiste que pues, un asesino serial no tenía esa parte del remordimiento y la culpa. Entonces, ¿por qué tenía un proceso de depresión? Aquí es muy sencillo, porque después de cometer el acto no hay esa parte de satisfacción personal que el asesino pudiera sentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una parte del trauma, porque estamos hablando de una parte de la personalidad en la cual él está asesinando lo que le hace daño. Pero como son personas que están muy afectadas emocionalmente, psicológicamente, entonces en el momento de matar piensan que están matando esa parte que los hiere, pero después pues se dan cuenta de que hay personas con las mismas características de la persona que acaban de eliminar. Entonces por eso viene ese proceso en el cual hay esa parte de depresión, pero decíamos, no es una depresión por el hecho de sentir la culpa, sino por el hecho de que el placer esperado no fue tan satisfactorio.
Pero bueno, vamos a ver las características de un asesino serial. Decíamos, la primera característica, padece un trastorno de de personalidad antisocial, ¿sí? O sea, es esta parte del trastorno de se me fue, pero bueno, esta parte del trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Decíamos la psicopatía y la sociopatía. Pero bueno, también hay asesinos seriales que combinan esta parte de las enfermedades con otras. Por ejemplo, podemos encontrar que también hay asesinos seriales que tienen personalidades múltiples. Y esto es muy interesante. De hecho, en una próxima entrega estaremos viendo esta parte de la multipersonalidad, porque es interesante el hecho de salirte de ti y entrar en otra persona. Pero bueno, decíamos, también se puede combinar con este tipo de patologías. O sea, aparte de la sociopatía o la psicopatía, también entra una parte de la personalidad múltiple. Y también se puede relacionar la parte patológica, aunque en contados casos, con esquizofrenia. Esto que tiene, o sea, esto cómo es, o sea, el hecho de tener esa parte visual o esa parte auditiva de que alguien les está diciendo que cometan un acto, la parte de alucinaciones. Decía, aunque dentro de los asesinos seriales no es muy común, pero sí se han dado casos en donde se conjuntan este tipo de patologías. Y otra de las partes, cuando el esquizofrénico es un asesino serial, está convencido de que está haciendo algo bueno por la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay alguien que se lo está ordenando, Dios, el diablo, no sé, pero ellos están convencidos de que están acabando con algo malo para la humanidad. Otra de las características de la mente del asesino, lo que decíamos, o sea, el asesinato de varias víctimas en un patrón recurrente, ¿sí? Otra de las situaciones, un asesino serial está obsesionado por el poder. Necesita mantener el control de esa situación para realizar el acto, ¿sí? Y por ello muchas veces recopila la información de su víctima, la va induciendo al asesinato. Bueno, la va induciendo a ser asesinada, la va captando, la va envolviendo, va teniendo el control sobre su víctima, ¿sí? Otra de las características, posee una personalidad narcisista. Ya habíamos hablado un poco de ello, ¿sí? Estas personas sobrevalúan mucho sus habilidades, son el centro de atracción para las demás personas, son seductoras y tienen un ego enorme. Entonces, esta parte del ego hace que estas personas lleguen muchas veces a presumir sus crímenes. Y si ustedes siguen toda esta parte de los asesinos seriales, van a encontrar que la mayoría de ellos conservan trofeos de sus víctimas. No sé, algunos conservan la ropa, conservan el cabello, conservan los zapatos, conservan, o sea, algún trofeo en el cual ellos puedan sentirse bien, puedan presumir que han eliminado a sus víctimas y que en cierta forma les trae esa parte de elevar su ego, ¿sí? También otra de las características que ya habíamos comentado son personalidades manipuladoras y persuasivas. ¿Qué es esto? O sea, para ellos poder cometer sus crímenes tienen que envolver tanto a sus víctimas para que sus víctimas generen la confianza sobre ellos. Y vamos a encontrar muchos casos en los cuales, pues, o sea, la gente los ve tan normales, lo que comentábamos la sesión anterior, que, o sea, podemos tener un asesino serial a nuestro lado y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?
y nosotros lo vamos a ver como una persona amable, como una persona amigable, pero él dentro de su mente está trabajando esa socialización para otro fin, ¿sí? Porque también otra de las características, que son gentes que tratan de participar en su comunidad, o sea, son gentes que se dejan ver, que no se esconden. O sea, muy pocos asesinos seriales tienen esa parte de ensimismarse, de encerrarse y demás, pero la mayoría de asesinos seriales, o sea, se dejan ver, o sea, son personas tan normales como cualquiera de los que están detrás de la pantalla, o como yo, o como Bruno, que está aquí también, aquí bien atento, así viendo a ver qué más se dice sobre el asesino serial. Pero son personas que participan dentro de la sociedad. Hay un caso reciente, aquí muy cerca de nosotros, en Atizapán de Zaragoza, de un personaje llamado Andrés N., que era una persona que se encargaba de gestionar servicios para la comunidad a través de los consejos de participación ciudadana. Y oh sorpresa, que va resultando que era un asesino serial con una amplia trayectoria, porque al hacer la investigación en su casa se encuentran fosas comunes dentro de su dormitorio, dentro de su patio, y hasta este momento se han encontrado miles de restos óseos de personas enterradas ahí. Y era un tipo que, digo, si tú lo ves en la fotografía, en los videos que circulan por las redes, ni siquiera te llegas a imaginar que puede ser un asesino serial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era una persona de 74 años, 72, 74, que tenía una buena relación con sus vecinos, que, como le decía, gestionaba servicios para la comunidad, y más sin embargo resultó que su mente estaba en otro ámbito, estaba en otro planeta, ¿verdad? Entonces, repetimos, o sea, muchas veces no sabemos a quién tenemos a nuestro lado. Pero bueno, otra de las características, sienten que sus actos tienen una motivación o justificación, ¿sí? Y esta justificación va a ser la que domine su conducta. Por eso muy rara vez van a mostrar un remordimiento. Y como les decía, otra de las características, que estos trastornos de personalidad o estas patologías para que se desarrolle la serialidad a veces se combinan con otro tipo de patologías, como les decíamos, el trastorno de personalidad disociada o algunas veces la esquizofrenia. Pero bueno, ¿ustedes se imaginan la etapa de un asesinato? ¿Tú te lo puedes imaginar, Bruno? No, no tengo ni idea. Entonces, pero bueno, vamos a hablar que hay dos tipos de asesinos seriales, ¿sí? Y de ahí vamos a derivar toda esta parte de las etapas del asesinato. Hay asesinos seriales que son organizados. Imagínate esto, ¿no? O sea, son tipos con una inteligencia, con un IQ, ¿sí? Con una inteligencia un poco más arriba de la media normal, ¿no? Entonces, esa inteligencia los hace planificar muy bien sus crímenes. Recuerda, estamos hablando de asesinos seriales organizados, o sea, van a planificar muy bien sus crímenes, van a ser muy metódicos en el hecho de ir preparando, desde la parte de seleccionar a sus víctimas, de la parte de hacerle el seguimiento, de la parte de imaginarse el escenario con el cual van a realizar el acto, ¿sí? Y es cuando hablamos de esta parte del control, o sea, ellos tienen un control tal que tienen que preparar el escenario desde el contacto de las víctimas hasta cometer el acto, ¿no? Y otra de las características, se esfuerzan porque sus crímenes sean difíciles de descubrirse, ¿sí?
O sea, tienen toda esa sangre fría para ir preparando el escenario y aparte para que sus actos criminales no puedan ser tan, digamos, o sea, no puedan ser descubiertos tan fácilmente, ¿no? Y hay otra parte de asesinos seriales, que son esta parte de los asesinos seriales desorganizados. Ellos sí tienen un coeficiente intelectual un poco más bajo de la media. Ellos actúan más por impulso. Ellos matan cuando surge la oportunidad. Si ven el escenario propicio para matar, o sea, lo van a llevar a cabo. Y no lo van a pensar tanto, porque en el momento en que ellos tengan esa parte de su víctima, o sea, del hecho de identificar a la víctima y saber que ella es la que tiene que pagar por todo lo que él trae, en ese momento actúan. Por eso son más desorganizados, porque aquí no hay ningún tipo de planeación, o sea, nada más el hecho de presentarse el momento y ya, o sea, lo realiza, ¿no? Aparte de esto, pues muchas veces ni siquiera se molestan por deshacerse del cuerpo ni encubrir su crimen, ¿no? O sea, simplemente, o sea, lo dejan en algún lugar, lo dejan tirado a la vista y ellos no se preocupan. Y también muchas veces cometen estos rituales atípicos que ellos creen que son necesarios, ¿sí? Tenemos el caso de que muchas veces cometen necrofilia, cometen mutilación o cometen canibalismo. Y esto es interesante porque también tenemos asesinos seriales caníbales. El caso del caníbal de la Merced, perdón, el caníbal de la Guerrero, que era un tipo pues bastante seductor. O los monstruos de Catepec, que también se dice que cometían canibalismo. Pero bueno, acuérdense que vamos a ir develando poco a poco todo esta parte de los asesinos seriales y les iremos comentando de cada uno de ellos. Pero decíamos, bueno, imagínate, Bruno, que a fin de cuentas para asesinar hay fases también. ¿Sí? Ok, a ver, me imagino. Sí, porque estamos hablando, digo, si nosotros hablamos de un asesino serial organizado, entonces va a tener que tener esa parte de planeación. Ya le estaba pegando a la señora a la señora Quetzal. Ya con tanta onda en mi cabeza de la serialidad, hasta se me están olvidando los nombres, pero le estaba pegando a la señora Quetzal, una disculpa. Pero bueno, decíamos, es que, o sea, hablar de asesinos seriales es meterse en otro mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de estas fases del asesinato. La fase de Laura, no de Laura. No, o sea, Laura no tiene nada que ver en esto. Del aura, ¿sí? Que es cuando encontramos que el asesino serial tiene ese, ¿cómo diré? Un pasmoso grado de confusión en su pensamiento. ¿Qué es esto? O sea, a fin de cuentas, va a haber signos delatores dentro del pensamiento del individuo, del asesino serial, que lo van a impulsar a cometer un acto, ¿sí? Entonces va a empezar a perder ese sentido de la fantasía confrontado con su realidad, ¿sí? Viene esa parte de recuerdos traumáticos, viene toda esa parte de situaciones emocionales internas, y toda su fantasía se va mezclando peligrosamente con la realidad. Es cuando el asesino serial en ese momento empieza a tener esa sensación de matar. Por eso es una fase de aura, ¿sí? Entonces viene toda esa situación y confronta toda la parte de su frustración interna, toda la parte de sus traumas con esa parte real. Es cuando realmente decide que va a asesinar a una persona. Después se viene una fase de búsqueda. Voy a ubicar a mi víctima. O sea, como yo tengo ya un perfil, ¿sí? A veces estos perfiles no son conscientes, estamos hablando del inconsciente, en el cual yo tengo un perfil definido
de las personas que me hicieron tanto daño, ¿sí? Que, no sé, en mi temprana infancia me humillaron, me violentaron, ya sea sexual, físicamente, verbalmente, psicológicamente. Y entonces es cuando yo tengo ese perfil definido, digamos, en la parte inconsciente y lo voy a sacar hacia mi consciente. Y es cuando yo voy a buscar a mi víctima. Después viene una fase en la cual yo ya localicé a mi víctima y va a venir una fase de seducción. Es cuando se da el primer acercamiento con la víctima. Es cuando yo voy a empezar a generarme esa parte de la confianza y entonces la voy a empezar a seducir. Voy a empezar a caerle bien. Voy a empezar realmente a acercarme y a que esta persona confíe en mí. Terminada esta fase en la cual yo hubo ese primer contacto, vamos a una fase de caza. Entonces ahora sí, ya voy a hacer el contacto definitivo con mi víctima. Ya la tengo en mis manos. Voy a empezar a generar ese control. Voy a empezar a acrecentar más esa parte de empatía y de confianza, ¿sí? ¿Para qué? Para que la víctima se sienta bien conmigo y no se vaya. Y después de que yo ya tengo esa parte del control, de que yo ya tengo a mi víctima en mis manos, entonces viene la fase de captura. Voy a empezar a quitarme la máscara. Entonces, ahora sí, voy a empezar a sacar mis fines para llegar a conseguir esa parte del asesinato. Aquí el asesino serial muchas veces va a utilizar la fuerza para, digamos, doblegar a su víctima o para tenerla bajo su dominio, ¿sí? Va a retener a su presa. Y después ya viene la fase del asesinato, en el cual se consume el acto, ¿sí? El asesino serial ya tuvo toda esa parte de trabajo con la víctima, ya la logró, digamos, que ella confiara en él, que tuviera la confianza, ya se quitó la máscara y entonces sí viene la parte del asesinato. Pero ahí no termina, porque hablábamos. Viene una parte de una fase de depresión. Y le repito, contradictoriamente a lo que dijimos, que el asesino serial no tiene esa parte del remordimiento, pero nuevamente hablamos. Esta parte del remordimiento es porque el placer de haber asesinado a su víctima no fue el esperado y no fue satisfactorio, ¿sí? Y entonces volvemos a empezar con la historia, porque lo que se mató no era lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque todavía sigo guardando mis frustraciones, sigo guardando mis rencores, sigo guardando toda esa parte que me hace daño. Y entonces empezamos nuevamente con la fase de Laura, ¿sí? Después de pasada esta fase de depresión, que les diré no dura mucho, o sea, realmente no es algo duradero. Por eso se da la etapa de enfriamiento del crimen. Entonces volvemos a empezar con la historia. El asesino serial va a empezar a sentir esa necesidad de volver a matar. ¿Qué les parece, amigos? Interesante, ¿no, Bruno? Demasiado interesante, porque pues podemos tener a cualquiera, ¿no?, a nuestro lado y ser un asesino serial. Exactamente. No hay que confiarnos mucho en las personas que nos rodean. Digo, en esta segunda entrega ya nos estamos metiendo más a la parte de la mente del asesino. Ya estamos entrando en esa parte en la cual estamos conociendo qué hay dentro de su mente, ¿sí? Porque digamos, una parte teórica, pues sí hablamos pues sí es una persona muy seductora, tiene mucho odio en sí, tiene esa parte de la egolatría, tiene esa parte del narcisismo, del egocentrismo, ¿sí? La psicopatía, la sociopatía. Pero cuando nosotros empezamos a entrar a otras materias,
Entonces vemos que no es tan sencillo y por qué es tan compleja la mente del asesino serial. Déjenme decirles que para poder hacer un perfil de estas personas no solamente tiene que ver la parte de la psicología, también está la psiquiatría. Hay una parte en la psicología que es la psicología forense, perdón, que es la que se encarga de pues, básicamente ver este tipo de perfiles. La criminalística también, ¿sí? Entonces, yo les aconsejo que no se pierdan esta serie de programas porque están bastante interesantes. Pero por el día de hoy, pues tenemos que despedirnos. Y recuerden, la próxima semana ya vamos a hablar específicamente de los asesinos seriales en México. Pero bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy y vamos a agradecer al señor Cuau y a la señora Quetzal de que estuvieron aquí presentes con nosotros y pues vamos a tenerlos aquí más seguido. Y ya nada más hacer un agradecimiento para Bruno García y Beth Bautista. Yo soy tu amigo José Manuel Quintanar, psicólogo. Y recuerden, estamos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, no se pierdan el próximo TikTok porque va a estar genial. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Síguenos todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Relatos Ocultos de la Mente. Yo soy tu amigo José Manuel Quintanar. Nos estamos viendo el próximo lunes. ¡Vámonos, Bruno! ¡Vámonos!